Hola chicas, bienvenidas a este canal. Vamos a comenzar con este tutorial el día de hoy y lo que vamos a hacer con este mechón es dividirlo en dos partes iguales. A continuación, este otro mechón lo vamos a convertir en dos y lo vamos a hacer así. Este mechón que tenemos en la parte de abajo lo vamos a pasar por el medio de estos dos y vamos a unir estos dos. Más o menos esto queda así. Ahora vamos a sacar una sección de esta parte que viene siendo la cascada y lo tiramos en la parte del centro. Tiramos este mechón por encima y tomamos la cascada y la acomodamos aquí un momento. Y vamos a dividir este mechoncito en dos y este mechón grueso lo pasamos por el centro, nuevamente formando una tijera. Unimos estos dos mechoncitos y sacamos otra sección y la pasamos por el centro. Ahora cruzamos en X y pasamos este mechón por encima. Vamos a sacar esta cascada y la vamos a cambiar por esta otra. Y nuevamente nos quedan dos mechones. Dividimos este en dos y pasamos este mechoncito por el medio. Y sacamos la cascada colocándola en medio de estos dos. Cruzamos en X por encima. Sacamos esta cascadita que tenemos acá y la cambiamos por esta. Y así chicas, así sucesivamente. Este es el método para conseguir este tejido y esta hermosa trenza. Como pueden ver, este es un estilo de trenza cascada con un tejido tijera que queda muy bonito y es para todo tipo de cabello, largo, corto o mediano. Yo simplemente la voy a dejar hasta acá, pero esta trencita la pueden terminar. Este video chicas, bueno, no este clip que están viendo. En total todo este video está quedando un poquito largo porque todos los peinados que les voy a mostrar este día van explicados paso a paso, ya que hay muchas chicas que me dijeron que porque las trenzas como que no las entienden muy bien, así que me tomé el tiempo para explicarles un poquito más. Así que pasamos a la trenza holandesa doble. Para este vamos a comenzar dividiendo el cabello en dos partes. Luego vamos a dividir otra sección por este lado. Ahora chicas, recuerden que es muy importante estilizar el cabello antes de trenzar. Una vez tenemos esto listo, vamos a sacar por este lado tres mechones de cabello. Vamos a comenzar cruzando mechón izquierdo hacia atrás y luego mechón derecho. Lo cruzamos y acomodamos los deditos. Ahora vamos a continuar de este otro lado. Tomamos la sección, lo juntamos y cruzamos nuevamente hacia atrás. Lo mismo hacemos con el mechón derecho. Tomamos la sección de cabello y lo agregamos y cruzamos hacia atrás. Recuerden que los cruces van hacia atrás y no por encima. También recuerden que en cada vuelta vamos a estar agregando mechón izquierdo y mechoncito derecho y así sucesivamente sin equivocarnos y sin perder el ritmo. Recuerden que todo es método y si tienen un pequeño fallo, esto les va a afectar muchísimo en toda la trenza. Así que mucho cuidado y cuidando el método y los mechones que vamos a mover. Si ustedes son principiantes chicas, comiencen con esta trencita quizás haciéndola un poquito más pequeña. No es necesario que lleguen hasta la parte de atrás. Como pueden ver, la chica, ella la está haciendo súper pequeñita, así que si ustedes son aprendices todavía la pueden hacer un poquito más pequeña, ya que si la hacen hasta hacia la parte de atrás, esto cuesta mucho trabajo y siento que ya cuando sean un nivel un poquito más avanzado, entonces sí lo pueden hacer. Esta trenza chicas la pueden hacer de muchas formas, la pueden hacer aquí en el centro y queda muy bonita. Estas colitas si ustedes gustan las pueden dejar así sueltas y si no la pueden acompañar con un moñito y quedan muy bonitas. Ahora vamos a ver otro estilo de trenza, siempre doble y aquí en la parte de arriba. Vamos a hacer la trenza infinita, así que vamos a preparar el cabello antes de trenzar para que esto quede bien bonito. Vamos a peinar bien y vamos a sacar una sección más o menos así. Esta sección la vamos a dividir en dos partes. Y de esta esquinita vamos a sacar otro mechoncito bastante finito. Vamos a posicionar los mechones y los vamos a colocar así.
La idea es esta, vamos a tomar el mechoncito y vamos a rodear este mechón por la parte de atrás y tomamos el mechoncito y le damos la vuelta por todo alrededor del mechón izquierdo, todo alrededor. Ahora tomamos el mechón derecho y lo rodeamos también completamente. Lo pasamos nuevamente por el medio de estos dos mechones y aquí en esta vuelta vamos a agregar cabello y hacemos un solo mechón de estos dos. Y continuamos rodeándolo completamente, pasándolo por el centro y pasando al otro mechón. Y de este lado también sacamos otro mechoncito y lo agregamos. Continuamos rodeándolo y así sucesivamente, chicas. Solo es cuestión de ir dándole vuelta completa a cada mechoncito y en cada vuelta, como en la trenza anterior, agregando cabellos de cada esquina o de cada lado. Y algo muy importante, estos dos mechones que tomamos al inicio, los mechones que estamos rodeándolos, estos mechones por nada del mundo los vamos a cambiar. Como pueden ver, con ellos terminamos el peinado y con ellos dos amarramos al final, porque de lo contrario, si amarran los tres mechones juntos, entonces esto se les va a desbaratar. Tenemos que amarrar y terminar la trenza con estos dos mechones amarrados al final. Ahora vamos a hacer el otro peinado de portada, la trenza francesa por encima. Vamos a sacar una sección y esta sección la vamos a dividir en tres. Entonces comenzamos cruzando el mechón izquierdo, luego el mechón derecho. Esta trenza, chicas, prácticamente es como la trencita holandesa que hicimos doble, pero esta la estamos haciendo en el centro y con los cruces por encima. Como pueden ver, vamos a estar agregando cabellos del lado izquierdo y del lado derecho después de cada cruce. Y de esta manera hasta llegar al final o parte seleccionada. Este peinado es para utilizarlo con cabello suelto. Aquí esta colita de esta trenza tú la puedes dejar suelta como estilo media cola o también la puedes acompañar con un moñito enrollando todo el cabello y la verdad queda muy bonito. Como te digo, aquí ya es gusto de cada quien, si a ti te gustan los moñitos o si prefieres utilizarlo de esta forma, de las dos se ve muy hermoso. En el siguiente peinado, chicas, vamos a hacer una trenza cola de pez en esta misma versión en el centro. Para esto vamos a comenzar con dos mechones y los vamos a cruzar en X. Una vez listo, ella está comenzando a agregar mechón izquierdo, lo lleva hacia atrás, mechón derecho, mechón izquierdo y mechón derecho. Como pueden ver, es un método bastante fácil y rápido, pero este método, chicas, creo que es para una versión nivel avanzado, así que si tú eres principiante, claro que puedes probar este método y si te sale está muy bien, pero si no te sale, te voy a mostrar este mismo estilo de trenza en otra versión mucho más fácil, en versión principiante y el mismo acabado. Vamos a sacar para ello una sección de cabello, la sección a trenzar. Ahora vamos a sacar dos mechoncitos y comenzamos cruzándolos en X. Ahora vamos a tomar mechón derecho y lo vamos a agregar al mechón izquierdo haciendo un solo mechón. Nuevamente vamos a tomar mechoncito de este lado izquierdo y lo vamos a agregar a mechón derecho formando un solo mechón. Continuamos con mechón derecho y lo agregamos a mechón izquierdo. Y de eso se trata, chicas. Vamos a ir agregando mechoncitos de cada lado, mechoncitos bastante delgaditos y como pueden ver prácticamente es el mismo método o el mismo acabado, pero esta es como versión principiante, poquito a poco, paso a pasito. Esta trenza la vamos a terminar en versión cola de pez. Entonces lo que vamos a hacer con estos dos mechones es quitarle una parte chiquitita a cada mechón y cruzándola en X. Esto lo vamos a hacer a ambos mechones, chicas. Así de simple, le vamos a ir quitando un mechoncito y cruzándolo.
Esta trencita la puedes dejar suelta o puedes hacer un moñito de esta forma y queda muy bonito. Espero, chicas, que les haya encantado de verdad estos peinados. Traté de explicárselos lo mejor que pude haciendo el video un poquito más largo, pero espero de verdad que les sirva de mucho. Bendiciones a todas.